Un cordial saludo, profesora Natalia Monsalve. Mi nombre es Aretnami Mosquera Zapata y en esta ocasión voy a estar realizando una breve exposición que defina y explique la ley como una fuente formal en el derecho. Bueno, en esta presentación es pertinente aclarar en primera instancia qué es una fuente en el derecho. Fuentes del derecho son todas aquellas de donde se origina el derecho y las normas que se aplican a las personas. Como bien sabemos, toda norma jurídica surge a partir de un hecho que le da origen y a ese hecho se le denomina fuente. Curiosamente, el término se vale del sentido metafórico de la palabra fuente, que indica de dónde nace el agua, es decir, evoca su origen. Actualmente, las fuentes del derecho surgen en los órganos públicos y de determinados procedimientos, ya que se toman en cuenta las experiencias pasadas para implementar o crear un sistema de derecho que responda a las necesidades jurídicas del presente. Las fuentes del derecho se dividen en dos. Por un lado tenemos a las fuentes materiales, es decir, aquellos factores que originan las normas jurídico-positivas, y por otro lado tenemos a las fuentes formales, que no son más que aquellas recopiladas de manera escrita, compartiendo e incluyendo los conceptos que emanan desde su lectura y acción. En esta exposición el enfoque está dirigido hacia las fuentes formales. Las fuentes formales del derecho son la ley, la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia, pero pues en esta ocasión estaré hablando únicamente de la primera. La ley como fuente formal del derecho es sumamente importante, ya que ésta conserva cierta preponderancia frente a las demás. Esto podemos notarlo especialmente en el derecho civil. De manera general, la ley es toda regla social obligatoria emanada de una autoridad competente. Precisamente por esto, la competencia hace parte de la esencia de la ley. En este sentido, no solamente son leyes aquellas normas de carácter general obligatorios para todos los habitantes, sino también lo son esos actos de autoridad que carecen de requisitos de generalidad y que al final pueden traducirse en un privilegio a favor de determinada persona. Por ejemplo, una ley que otorga una pensión o una ley que le dé concesión a un servicio público. La ley como fuente formal del derecho tiene gran relevancia, ya que esta ayuda a delimitar el libre albedrío de las personas de sociedad y permite delimitar la conducta de los individuos. Pero esto no sería posible sin las características que la componen, es decir, bilateralidad, coercitividad, imperatividad. La ley es bilateral porque ésta debe considerar que la relación jurídica ha de darse necesariamente entre dos sujetos, uno activo y otro pasivo. Por otro lado, la ley es coercitiva, ya que ésta se impone por una voluntad superior, es decir, el Estado, y esto significa la capacidad de la norma de hacerse obedecer, contra y sobre las actitudes en contrario de los individuos cuya conducta someten para garantizar su cumplimiento. Es decir, que si los mandatos no son cumplidos por los obligados, es legítimo usar la fuerza para asegurar su cumplimiento, y de esta manera la capacidad coercitiva de la norma genera la inviolabilidad de la misma. Ya por último, la ley es imperativa, ya que ésta se sobrepone a la voluntad de los individuos cuya conducta en causa. En todas estas características se encuentra la verdadera esencia de la ley, ya que estas características permiten asegurar su cumplimiento y real vigencia. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a la clasificación de las leyes. Voy a abordar tres tipos: las leyes marco, las leyes orgánicas y las leyes estatutarias. Iniciaremos con las leyes marco o cuadro. Estas son un sistema de regulación que permite una doble participación. De un lado interviene el Ejecutivo y del otro el Legislativo. Podemos encontrar las regulaciones de este tipo de ley en el artículo 150, numeral 19 de la Constitución Política. Al leerlas nos vamos a dar cuenta de que este tipo de ley abarca todas las regulaciones que definen los objetivos y principios sobre los cuales se desarrollan las actividades políticas del crédito público. Más específicamente, regulaciones generales no detalladas sobre temas económicos. Algo muy curioso de las leyes marco es que a los miembros de la rama legislativa les está permitido tramitar de igual forma las leyes ordinarias y las leyes cuadro o marco, hoy también denominadas leyes generales, toda vez que el constituyente estableció las mismas exigencias para su promulgación. Por lo tanto, si el legislador incluyó aspectos propios de una ley ordinaria dentro de una ley general o ley marco, no existe un vicio de inconstitucionalidad. No porque le esté prohibido, sino por lo contrario, porque le está constitucionalmente permitido. Si queremos ampliar más nuestros conocimientos acerca de este tipo de ley, tenemos la sentencia C-133 de 1993. Pasamos a las leyes orgánicas. Bueno, estas leyes podemos contemplarlas en el artículo 151 de la Constitución Política. Este tipo de ley también constituye una disposición general, pero regulando actividades específicas. Este tipo de ley me parece sumamente importante, ya que estas, de alguna u otra forma, están encargadas de delimitar lo que puede hacer, por ejemplo, o no el Estado, de las entidades territoriales y hasta dónde tiene una línea que ya no puede atravesar. Las leyes orgánicas juegan un papel fundamental al organizar, regular y condicionar la actividad administrativa para que el Estado pueda funcionar con armonía.
Estas leyes requieren la mayoría absoluta de votos de una y otra cámara, así que nosotros ya podemos imaginar que estas ocupan un lugar importantísimo a diferencia de las leyes comunes. Por último, pero no menos importante, tenemos a las leyes estatutarias. Este tipo de ley se encuentra en el artículo 152 de la Constitución Política y el artículo 153 de la Carta Política sostiene que para que este tipo de ley sea aprobada requiere de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Además, esto deberá efectuarse dentro de una sola legislatura y requerirá de la revisión previa de la Corte Constitucional. Además, en este proceso, cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla. Este tipo de ley también me parece sumamente importante, ya que dentro de ella se consagran temas tales como derechos fundamentales, estados de excepción, mecanismos de participación ciudadana y administración de la justicia. Se dice que el procedimiento tan engorroso para la expedición de las leyes estatutarias se debe a inmunizarla contra cambios súbitos, y también se sostiene que la naturaleza de las leyes estatutarias es bastante estable, ya que son como una extensión de la Constitución por el tipo de temas que disponen. Ya para cerrar, vamos con un ejemplo de la ley funcionando como una fuente formal del derecho. Esto podría ser la ley 1751 de 2015, que establece el derecho fundamental a la salud y además regula el sistema de salud en el país. Esta ley puede funcionar como una fuente formal del derecho, ya que esta proviene del Poder Legislativo y además de esto establece normas que deben obedecer los ciudadanos y también las entidades relacionadas con la prestación de servicios de salud. Llegando al final de la exposición, espero se haya podido entender a través de mis explicaciones a la ley actuando como una fuente formal en el derecho. Pude llegar a una conclusión bastante importante, y es que los miembros del Congreso van a tener una fuerte influencia sobre el control y determinación y establecimiento de las leyes en nuestro sistema legal normativo. Y bueno, además de esto, conocer cada tipo de ley y el campo que abarca nos hace ser más conscientes de la aplicación de las mismas, y bueno, si algún día tenemos que tomar una decisión relacionada con esta, por supuesto que lo haremos de manera más consciente. Muchas gracias.